¿A quién agradecer? Muchos aquí, por ejemplo, vamos a encontrar de repente, agradezco a mi asesor, pero el asesor ya está como autor. Y si alguien está como autor, ya no tengo por qué colocarlo en la sección de agradecimientos, ¿no? Entonces, aquí deben ir las personas o instituciones que tuvieron aporte significativo al desarrollo de la investigación, pero que no son autores, ¿no? Por ejemplo, personas. Antonio Padilla, esto ya lo dijimos al inicio en autoría, pero aquí retroalimentamos en este tema de agradecimientos. Agradecemos a personas. Miren, Antonio Padilla, ¿qué hizo? Recolección de datos. Es un criterio de autoría, pero no tiene los otros criterios de autoría que hemos mencionado. Por lo tanto, se le agradece y no va como autor. Aquí más se le agradece Consuelo Pereira, Octavio Cavalletti y Gabriela Berraza por la revisión del paper. La revisión es otro criterio de autoría, pero no hicieron ninguna acción más, ninguna actividad más. Por lo tanto, se le agradece. No va como autor. ¿No? Esto es estricto en otros países que ya tienen una cultura madura en investigación y en publicaciones, porque todos saben, los tesistas, todos saben que va a ser así. Si yo pido que me haga un análisis en un laboratorio, si no hay aporte significativo, simplemente se le agradece, ¿no? Simplemente se le agradece. Agradezco a la persona tal por haberme ayudado a hacer este análisis. Ahora, si además de haber hecho el análisis, también ha redactado parte del trabajo, parte del paper, y también lo ha discutido, lo ha analizado, lo ha interpretado, pues ya tiene condiciones de autoría, ¿no? Pero si solamente ha recolectado datos, o si solamente ha revisado el paper, le faltan otros criterios de autoría, por lo tanto no aparecen como autores y se les agradece. Y bueno, aquí un autor agradece a una institución por la beca de sus estudios de maestría. Instituciones, ¿no? Aquí se está agradeciendo a dos instituciones por el soporte financiero al estudio. Aquí se está agradeciendo a instituciones por empresas, por proveer, ¿qué cosas? Fibra de naranja y jugo de naranja. Obviamente, estas empresas han donado esa fibra y esos jugos para la investigación. Porque si yo compro, no necesito agradecer. En este caso, la empresa o estas empresas han donado esos insumos para hacer la investigación. Entonces, se le agradece. Y en este otro caso también se agradece a un programa que financió la estancia para hacer esta investigación. Entonces, son formas, ¿no?, de agradecer a personas, empresas o instituciones. ¿Y por qué se le agradece? Siempre es importante también decir, no solamente agradecer a tal o a tal empresa o a tal persona, sino también decir el motivo del agradecimiento. Vean que en todos los casos colocamos a quién se agradece, pero también el motivo por el cual se le agradece. A veces encontramos defectos ahí, porque solamente se coloca agradecimiento a tal, pero no se dice el motivo, el por qué se agradece. Entonces, se agradece por financiamiento, se agradece por haber donado insumos, se agradece por haber financiado programas de intercambio, se agradece porque han financiado proyectos de investigación concursables, ¿no? Como en este caso, que estamos obligados, aquellos que tenemos financiamiento, pues a reportar en esta sección el contrato, el convenio o la resolución, pues que ha financiado el estudio y la institución que ha financiado, ¿no? Entonces, es importante saber esto porque ahí es donde debemos colocar esos datos. No exceder en agradecimientos. A veces en las tesis encontramos pues una lista larga de agradecimientos, no necesariamente a aquellos que han participado en la investigación, sino se agradece en demasía a personas, a equipos de fútbol, a no sé, a secretarios, a personal administrativo, a personal de laboratorio, a colegas, es decir, a todo el mundo, siendo de que no es necesario. Bueno, esto en las tesis yo creo que todavía no hay un control de que esto debe ser de una mejor forma.
Yo creo que la mayoría no revisa esta sección, pero yo diría pues que hay que comenzar a tener cuidado con esto porque todo esto está yendo al repositorio. Todo va al repositorio de tal manera que no sabemos lo que va ahí y estamos firmando esos documentos. Pues hay que darle una chequeadita, ¿no? ¿Qué los estudiantes colocan en esa sección? Bueno, lo ideal es que sea en la misma forma y el mismo estilo que colocamos en los artículos, ¿no? Aquellos que redactan las tesis en formato artículo científico debería ser de la forma como hemos mencionado, evitando estas formas extensas donde se agradece a personas e instituciones que en realidad no aportaron al estudio. Generalmente no se agradecen las contribuciones que son parte de una labor rutinaria que se reciben a cambio de pago. Por ejemplo, si hay una persona pagada para traducir artículos, no debo agradecer. Si hay una persona pagada para apoyar la investigación en un laboratorio, no debo agradecerle porque es su trabajo, ¿no? Por eso se le paga, ¿no? Entonces, a no ser pues que de buena voluntad y de buena forma los autores crean conveniente agradecer incluso a las personas que reciben pago. A veces es una buena estrategia porque cuando alguien, a pesar de que es su trabajo, ve que su nombre está ahí, como agradecimiento, aunque sea, pues puede ser que el trabajo lo haga con mayor voluntad o con un mejor ánimo, ¿no? Entonces es opcional, pero generalmente no se hace. Los artículos científicos casi nunca incluyen dedicatorias ni agradecimientos afectuosos. Casi nunca, en ciertos casos, se ha encontrado, posiblemente porque se le escapó al editor o porque lo dejó. Pues sí existen casos donde a veces existe esto, pero normalmente no. Las contribuciones siguientes ameritan un agradecimiento, pero no justifican coautoría del artículo. Ayuda técnica en laboratorio, se puede agradecer. Préstamo de literatura, equipo. Aquí a veces alguien presta un equipo o alguien presta un libro, imagínense, un libro, ya quiere ser autor. Compañía y ayuda durante viajes al campo, se puede agradecer, no amerita autoría. Asistencia con la preparación de tablas e ilustraciones, se puede agradecer, no es un trabajo relevante como para que justifique autoría. Se agradece. Sugerencias para el desarrollo de la investigación, se agradece. ¿No? Aquí, como hemos hablado al inicio, a veces mi asesor, ¿no? Pongamos, en el caso de mi asesor, lo que hizo simplemente es sugerirme el desarrollo de la investigación, pero no hizo nada más, no hizo revisión crítica, no hizo nada de redacción. Dijimos que o redactar o hacer la revisión crítica es una condición necesaria de autoría. Pero si mi asesor no revisó y solamente firmó el documento, no merece ser autor de la publicación. Entonces, ¿dónde debe aparecer? Aquí, ¿no? Ahí sí, agradecimiento. Agradezco a mi asesor por haberme sugerido hacer esta investigación. Y listo. ¿Qué significa eso? Que no hizo nada más. Significa que no revisó el trabajo. Significa que no hizo algo más significativo que simplemente sugerirme qué hacer. Entonces, son condiciones de autoría, que es así y así se debe ser para no caer en faltas éticas en autoría. Ideas para explicar los resultados, revisión del manuscrito, si alguien solamente hizo revisión, porque a veces pasa, y por eso que en el extranjero los asesores dicen, pasa que revise el colega tal o el tesista tal. Yo paso mi artículo para que lo revise otro colega de mi laboratorio. Entonces, el colega revisa y le coloca en agradecimientos, pero no en autoría. Eh, ¿Por qué hacemos eso? Porque generalmente a veces el colega ve algo que nosotros no lo vimos, se nos escapó. Hace el de revisor, ¿no? Para que el revisor, cuando veamos una revista científica, no observe algunas cosas evidentes, pues es importante que un colega revise primero ese artículo antes de enviarlo a una revista. ¿Pero dónde va su nombre? En agradecimientos. Apoyo económico.
Pasa de que muchos no conocen esto. Por ejemplo, algo que pasó en la revista Cinta Agropecuaria, eh, en un artículo que se aprobó, y luego que se aprueba, el autor corresponsal solicita la inclusión de un autor. Miren, es un caso no tan frecuente, pero a veces se da, ¿no? Entonces, el autor corresponsal solicita la inclusión de autor diciendo de que se han olvidado. Entonces, yo le escribo un correo electrónico, le respondo el correo y le digo, solamente hay una forma de incluir a ese autor. Dos requisitos. Uno, que todos los autores firmen que están de acuerdo con la inclusión de ese autor. Y segundo, justifique el motivo por el cual usted solicita la inclusión. Entonces, después de una semana me alcanza la carta con la firma de todos los autores que están de acuerdo con la inclusión, pero en la fundamentación y la justificación me dice que el autor va a pagar la publicación. Entonces, no se le acepta la inclusión y se le dice el pago o el apoyo económico a la publicación de ese trabajo no es un motivo de coautoría. Por lo tanto, se rechaza su solicitud, ¿no? ¿Qué significa eso? Ese autor desconocía que este era un elemento contra la autoría, que era un elemento solamente de agradecimiento, ¿no? Entonces, posiblemente si él me hubiera dicho que el autor o que este autor hizo esto, esto y esto, yo le hubiera hecho caso y hubiera incluido a ese autor dentro de la autoría, ¿no? Pero se supone que el autor corresponsal desconocía también de este aspecto. O la traducción del texto a otro idioma. Bueno, agradecimiento. Es algo importante, pues la traducción a veces, y nos hemos visto en la necesidad a veces de incluir a un autor por solamente haber hecho la traducción, pero al hacer eso estamos cometiendo una falta ética, ¿no? Porque la traducción del texto a otro idioma no es un criterio de autoría. ¿Qué hacemos ahora para aquel que traduce de un idioma a otro? Lo que sí yo le pido, primero, busque un traductor que sea del área. Porque si es del área, va a tener una mejor noción de mejorar el documento haciendo la traducción, ¿no? Entonces, se inmiscuye en el documento, redacta mejor, y en el idioma, de la traducción al otro idioma, pues está ya un mejor texto. De tal manera que ese autor, pues, podría ser incluido como autor siempre y cuando su participación haya sido relevante, ¿no? La redacción, la interpretación, el análisis del documento con una mayor profundidad, con una mejor calidad, pues justifican autoría, aparte de la traducción.